Además de los conectores lógicos y su existencia, vamos a ver que estos conectores lógicos tienen ciertas características y dependen de estas características su conexionado. Vamos a ver, por ejemplo, que este elemento que está acá, vamos a tocarlo, aparte de que aparece su conector lógico, aparece el símbolo asociado, me está diciendo además que esto es una salida que tiene estas dimensiones, 300 por 300. Si yo me acerco ahora a un elemento de sanitarios, por ejemplo, me acerco a este inodoro, vamos a ver que este inodoro, aparte de tener sus conexiones lógicas, que ahora son dos, me indican con un icono qué tipo de conexionado tiene. Este es el tipo de conexionado sanitario que me dice que tiene una salida de 110 milímetros y esta es la característica de flujo que tiene este elemento. Si yo me acerco a esta sección del conexionado, me dice que tiene un símbolo de salida de agua fría de 13 milímetros que entra y que tiene 5 fixture units. Y estos elementos me están invitando a que yo además cree el sistema de pipe. Pasa lo mismo con el elemento eléctrico. Cuando yo lo toco, me da las características y me dice que los conexionados son de 40 milímetros. La acción de crear lo que se llaman los circuitos van a ser bastante automática y bastante sencillas de definir. Lo que yo tengo que prestar atención es al contexto de la creación. O sea que para crear un sistema que conecte esta terminal de aire, simplemente lo tengo que tocar y vamos a ver lo que va a pasar en todas sus visualizaciones, ¿no? Porque acá está la visualización 3D y acá hay una sección que está mirando qué es lo que va a pasar con este conexionado. Y yo puedo hacer este conexionado en forma múltiple, lo podría hacer en la planta, lo podría hacer en 3D o lo podría hacer directamente en la sección, depende de donde me convenga hacerlo. Cuando yo toque entonces este elemento, tengo diferentes formas de crearlo, o a partir del elemento de conexión, que es este punto, o a través del símbolo. Cualquiera de estos elementos es válido. Si yo lo voy a hacer a través del elemento de conexión, este símbolo es muy particular de los elementos que tienen justamente estos conectores lógicos. Si yo aprieto el botón de la derecha sobre este conector, me da opciones. Una de las opciones que yo tengo es que puedo dibujar, puedo crear el ducto. También me da ciertas conexiones, me da ciertas características contextuales, por ejemplo, de que esto tiene 235 litros por segundo. Fíjense que cuando yo le digo que voy a crear el ducto, el contexto va a cambiar y me va a decir, yo ya sé que tengo que crear un ducto de la salida que me indicó el elemento el cual tengo que conectar. En este caso de 300 por 300, que obviamente yo después puedo hacer una edición o una post-edición, pero me está diciendo que por defecto toma las características de este conector lógico. Y además me da una altura de montaje porque sabe que eso está determinado tipo de altura con respecto al nivel de referencia. Y además cuando hago cierta acción, fíjense cómo cambió la altura, esto lo que hizo fue conectar lo que se llama el fitting, que es el ajuste, la pieza necesaria para que yo pueda en este caso generar la traza en este sentido. Y generó un elemento de conexión entre el elemento terminal y la traza que estoy proponiendo. Lo único que me resta es hacer la traza y el programa va a generar todos los elementos necesarios para que ese tipo de instalación quede conectado como se expresa en la perspectiva y la sección. Va a pasar lo propio con elementos, por ejemplo, del sanitario. Yo estoy eligiendo diferentes tipos de visualizaciones para generar diferentes tipos de sistemas. En este caso, sistemas de HVAC o sistemas mecánicos, y en este caso, sistemas hidrosanitarios. Cuando yo vaya a tocar este elemento, me dice que este elemento necesita dos tipos de coleccionado. Uno de entrada de agua para el depósito y otro de salida sanitario. Misma situación, o toco el elemento o toco el conector lógico y el menú contextual va a cambiar. Cuando yo toco el conector lógico, botón de la derecha, me propone generar una traza de un pipe. Clic y van a aparecer una cantidad de elementos contextuales. Esto ya sabe que tiene que tomar una salida de diámetro 110 y está a un determinado valor.
Cuando yo le doy la barra espaciadora, esto va a conectar el fit en elemento que con la dirección de la traza es necesario poner entre el elemento y la cañería para que esto se conecte. Y de nuevo, esto va a generar todos los elementos necesarios para su coleccionado. Y esto, por supuesto, va a aparecer en los diferentes puntos de vista. Si yo ejecutara el conexionado, por ejemplo, de esta pileta de lavar, cuando lo toco, van a aparecer diferentes elementos. Un elemento de abastecimiento, en este caso de agua caliente, otro de agua fría, y dos elementos de drenaje de cada una de las bachas de esta pileta. Ahí está expresado su sistema de conexión, su diámetro, el flujo, en este caso es de salida, y cuántos fixture units tiene cada una de estas unidades. Pasa lo mismo con los elementos que yo tengo de coleccionado de agua fría y de agua caliente. Cantidad de fixture unit, dirección del flujo, diámetro. Cuando yo ejecuto clic o ahora ejecuto directamente el conector de nuevo, el programa va a entender que ahí necesito una salida de 13 milímetros con un offset determinado. Basta generar la traza para que esto genere la conexionado. Si encontrar algún problema del conexionado, va a generar un carácter de advertencia como el que apareció, donde yo puedo determinar que hay algún tipo de problemática o algo que yo tengo que crear porque esto no se generó correctamente. Hay ciertos procedimientos que vamos a estudiar para que esto no ocurra o para esto evitarlo. Ahí me generó mi traza de agua caliente, de la misma forma acá me genera mi traza de agua fría, entendiendo además que los diferentes tipos de instalación van a tomar diferentes tipos de características, porque estos elementos son los que vamos a aprender a presetear. Roja para agua caliente, azul para agua fría, roja para cañería de desagüe, roja o azul en este caso para sistemas de mando de retorno. Va a pasar lo propio con los sistemas, por ejemplo, de conexionado eléctrico. En este caso a mí me conviene hacerlo en una vista, en donde acá cuando me acerco me va a aparecer que la opción de este valor voy a crear un circuito que va a tomar ciertas características y yo simplemente lo creo. Y esto va a tomar la característica que yo haya definido para este tipo de instalación. Entonces, todos estos elementos que están acá, aquí apareció, por ejemplo, la instalación, todos estos elementos que están acá, aparte de tener sus conectores lógicos, van a ser reactivos a la configuración que se ha generado en cada uno de ellos.